Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y hoy he venido porque quiero contarles a ustedes acerca de algo que he aprendido en los últimos años. Por eso la reflexión de este momento se titula Remedios sencillos, la medicina de Dios. Así es, amigos y amigas que me escuchan, los remedios sencillos son en verdad la medicina de Dios. Pero para comenzar nuestra reflexión, vamos a recurrir a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión quiero hablarles de dos pasajes, dos ejemplos bíblicos que muestran cómo efectivamente Dios curó en su momento a estas personas de las cuales vamos a hablar a través del uso de remedios sencillos. Saben, nuestra primera historia es la de rey Ezequías, que está registrada en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Nos dice así la historia. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. ¡Qué increíble y bella historia! El rey Ezequías enfermó de una enfermedad de muerte. Y fíjense que Dios lo sanó a través del uso de remedios sencillos. Un cataplasma o una cataplasma de higo fue lo que se puso sobre su llaga que le devolvió al rey, pues, la sanidad. Vamos a nuestra segunda historia. En este caso vamos a hablar, también está registrada en el Antiguo Testamento, de la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán y qué le pasó? Esta historia está registrada en Segunda de Reyes 5, versículos 1 al 5 y también en los versículos 10 y 14. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, o sea, tenía lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¡Qué maravillosa historia! Fue así como el Señor sanó a Naamán, este valeroso general del ejército del rey de Siria,
pues de una lepra que estaba acabando con su vida. ¿Qué fue lo que utilizó? Pues las aguas llenas de minerales y de barro curativo que hay en el río Jordán. O sea, le sanó de una enfermedad que en aquellos momentos era incurable para la medicina de aquellos tiempos, pues sencillamente utilizando un producto de la tierra, un remedio sencillo. Amigo que me escucha, permíteme que comentemos o que comparta con ustedes también un pasaje que tiene que ver con lo que acabamos de leer y que fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, en el libro inspirado Consejos sobre la Salud. Ella dice cómo sigue con respecto a el uso de remedios sencillos. En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos, o sea, porque no solo estas curaciones sucedieron en la etapa del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento fueron vivencias que tuvo Jesús y que quedaron registradas en las Escrituras. Una vez, continúa diciendo la sierva del Señor, ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, lavóse y volvió viendo. Así nos dice Juan 9:7. La sierva del Señor aclara, lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales, o sea, remedios sencillos. Aunque no apoyó el uso de drogas o de medicinas o de fármacos, sancionó, esta palabra creo que no está bien empleada en este contexto, más bien aprobó el de remedios sencillos y naturales. Amigo que me escucha, los remedios sencillos es la medicina de Dios. Es el tipo de fármaco natural, por decirlo de alguna manera, que se empleaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y que el Señor quiere que empleemos nosotros a día de hoy. Remedios sencillos, la medicina de Dios. ¿Sabe usted una cosa, amigo que me escucha? Cada vez hay más enfermedades, más enfermos y menos recursos eficaces para curarlo. Eso yo no se lo tengo que decir a usted porque lamentablemente salta a la vista. A la medicina moderna, a la medicina alópata, a la medicina oficialmente establecida, se le escapa la sanación de las enfermedades. ¿Usted sabe por qué? Porque las enfermedades son productos del pecado. Y eso no lo toman en cuenta. O sea, todas estas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy nos afligen, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos, tienen que ver con un mal estilo de vida, con una ruptura con el Creador, quien dejó no solo una ley moral, sino leyes de la salud para que todos los seres humanos las siguiéramos a fin de que no tuviéramos que enfermar. Como hay una ruptura, hay en realidad un pecado, porque ¿qué cosa es el pecado según nos dice la Biblia? Transgresión de la ley. En este sentido, estamos hablando tanto de leyes morales como de leyes naturales. Se transgreden y sencillamente nuestros cuerpos terminan enfermos. Amigo que me escucha, las enfermedades en realidad, aunque se reflejen en el cuerpo, la mayor parte de ellas, tienen origen en los pensamientos, en el divorcio de las leyes de Dios que son divinas y eternas con la obediencia o en relación a la obediencia al hombre. Por eso el único que puede curar es Dios. Y lo hace, amigo que me escucha, a través de los remedios sencillos, a través de los procedimientos que Él ha establecido y no de los que el hombre ha creado, por muy bueno o por muy buena intención que tengan, pues sus autores intelectuales. Fíjense que en el libro inspirado de la hermana White también, o escrito por ella, Consejos sobre el régimen alimenticio, se hace una declaración tajante, contundente. Abogamos por el uso de remedios sencillos. Desalentamos el empleo de drogas, medicamentos o fármacos. ¿Por qué? Porque éstas envenenan la corriente sanguínea. Amigo que me escuche, en este momento yo no voy a entrar en detalles de por qué los fármacos o las medicinas en realidad son tan perjudiciales, aunque es cierto que en un momento determinado, en una situación de urgencia, puede salvar una vida, porque tienen a su favor el hecho de que actúan con prontitud, cosa que no pasa con los remedios naturales. Y en una situación de crisis, pues entre dos males se elige el menor. Pero en realidad
no le van a curar y le van a envenenar la sangre, añadiendo un problema al que ya tenía el enfermo, perdón. Pero para que usted pueda entender todos los detalles que están detrás de esta aseveración, yo le invito a ver un vídeo que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta y que se llama ¿Por qué los fármacos no curan? Usted va a quedar sorprendido de toda la información que allí va a encontrar. Quiero leerle otro pasaje bíblico, también escrito, perdón, otro pasaje inspirado, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White. Está en Mensajes Selectos, tomo 2, y dice como sigue. Los remedios de Cristo limpian el organismo, pero Satanás ha tentado al hombre para que introduzca en el organismo lo que debilita la maquinaria humana, o sea, los fármacos, lo que atasca y destruye el delicado y hermoso orden establecido por Dios. Las drogas, medicinas o fármacos químicos administradas a los enfermos no restauran, sino que destruyen. Esto lo tenemos que tener claro. Las medicinas no curan. En un momento determinado y puntual puede ser necesario recurrir a ellas, insisto, para evitar el colapso total de un paciente. Pero en realidad estas medicinas no curan y van a añadir más problemas al que ya tiene la persona enferma. En cambio, nos dice, colocan en el organismo semillas que producen una cosecha amarguísima. Por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que parar, que nosotros tenemos que analizar lo que estamos haciendo y volvernos a sus consejos. ¿Cuál es su consejo en el tema de la sanación de los enfermos? Perdón, el uso de remedios sencillos. ¿Sabe usted por qué, amigo que me escucha? Porque los medicamentos ayudan, calman, alivian, pero no curan. Lo único que cura son los remedios sencillos de Dios. Por supuesto, conforme a su voluntad. Pero esto es lo único que en realidad nos puede sanar. La mensajera del Señor también nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2. No se nos puede disculpar si por ignorancia destruimos el edificio de Dios, o sea, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, poniendo en nuestros estómagos drogas venenosas, así considera los fármacos, bajo una variedad de nombres que no comprendemos. Y saben, en los tiempos de la hermana White, las drogas o fármacos o medicamentos eran uno. Hoy en día son otros. Tan malos eran aquellos como estos. ¿Por qué son malos? En el sentido de que no le van a traer sanidad. Para el tratamiento de las enfermedades no es esto lo que nosotros debemos utilizar. Insisto, puede ayudar en un momento puntual para evitar una crisis grandísima porque entre dos males se elige el menor. Pero una vez salido de la crisis, una vez que la persona ha salido de esa crisis, lo más recomendable es recurrir a los remedios sencillos dados por Dios. Continúa diciendo la sierva del Señor, es nuestro deber rehusar todas esas prescripciones. Y de hecho, fíjense, sin que ni siquiera se nos advierta a través del espíritu de profecía que tenemos la suerte, o sea, no suerte la palabra, la bendición de tener la Biblia y además todos y cada uno de los libros inspirados del espíritu de profecía. Pero aunque no tuviéramos el espíritu de profecía, el sentido común nos llevaría a la siguiente conclusión. Si yo tomo un fármaco cualquiera y antes de ingerirlo me tomo el trabajo de leer todos los efectos adversos o secundarios que están declarados en el prospecto de ese medicamento, estoy segura que la mayor parte de las personas no se lo tomarían. ¿Saben por qué? Porque crean, y ahí está declarado, porque las autoridades sanitarias están obligadas a advertir a las personas de los efectos secundarios que pueden tener los fármacos, y son tantos que uno llega a la conclusión de que me voy a tomar algo que me va a crear 10,000 problemas que yo no tenía antes de la ingestión. Y eso, amigo que me escucha, no es sanación. ¿Sabe usted? Enfermamos por seguir las costumbres y estilo de vida de Egipto. Y aquí hago un paréntesis. Yo le invito a ver otro tema que pueden encontrar también dentro de la sesión de vídeo de este canal que se llama Las enfermedades de los egipcios. Éxodo 15:26.
me tomé el trabajo de hacer una investigación recurriendo a fuentes históricas, o sea, me refiero a enciclopedias de la historia de la humanidad, para poder o entender a qué se refería el Señor cuando declaró en Éxodo 15:26 que si nosotros seguíamos todos sus preceptos, todos sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que le había mandado a los egipcios nos mandaría a nosotros, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Ese vídeo que le invito a ver es un resumen de lo que pude recopilar en cuanto a el tipo de enfermedades que ellos padecían y el estilo de vida que los llevó a padecer ese tipo de enfermedad. Amigo que me escucha, es sorprendente comprobar que el estilo de vida de hoy en día que ha llevado a tantas personas a enfermar, insisto, estamos hablando de las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que están relacionadas con una violación, ya sea voluntario por ignorancia de las leyes de la salud. Ese estilo de vida que hoy en día tiene la mayor parte de la población y que le ha llevado a enfermar de esa manera es muy similar al que utilizaban el que tenían o practicaban los ciudadanos del antiguo Egipcio, que eran los contemporáneos del antiguo pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Dios. Retomemos esta última reflexión. Enfermamos por seguir las costumbres y estilo de vida de Egipto, del antiguo Egipto. Y una vez enfermos, recurrimos a la medicina de Egipto que, aunque promete curar, no cura, porque sus fundamentos son diametralmente opuestos a los remedios sencillos recomendados por la providencia de Dios. Por lo tanto, nos equivocamos doblemente. Primero, por vivir de espalda a las leyes naturales o leyes de la salud, que son leyes de Dios. Y en segundo lugar, porque cuando estamos enfermos como consecuencia de vivir o de haber vivido de espalda a esas prácticas que el Señor ha recomendado, pues recurrimos a un tipo de medicina que no solo no promete curar y no cura, sino que le crea a usted montones de problemas que no tenía antes de acudir a este tipo de procedimientos. Esta es una medicina invasiva, o sea, la que se está practicando hoy en día, ofensiva y agresiva para el organismo. Si de verdad deseamos sanarnos, necesitamos, no nos queda otra, volvernos a Dios y seguir sus recomendaciones. Y el Señor lo que nos recomienda es, primero, vivan conforme a lo que yo he establecido, viviendo, respetando las leyes de salud, que son leyes divinas. Y en segundo lugar, si se enferma, utilicen los remedios sencillos. Esa es la recomendación del Señor, porque son los que yo he dejado para ustedes que son muy pueblo. Fíjense que el doctor Andrés Ramírez, médico del Sanatorio Naturista de Canoas, en México, esto está en la región de Nuevo León, miren la declaración que hizo. Todo lo que realmente cura, ahora nosotros vamos a ver en realidad en detalles a qué se refieren estos remedios sencillos que el Señor nos recomienda. Pero nos dice el doctor Andrés Ramírez, todo lo que realmente cura a un enfermo es gratis o prácticamente gratis. El ejercicio es gratis. El tener una actitud mental positiva y de agradecimiento es gratis. Comer frutas, vegetales y otros alimentos naturales en forma sencilla, elaborados de la forma más simple posible, ¿cuánto cuesta? Es mucho más barato que comer cosas más sofisticadas y elaboradas, que no solo son más costosas en dinero, sino en enfermedad. Lo que realmente cura a un paciente está al alcance de todos. Se trata sencillamente de que cambiemos el chip de nuestra mente, de que queramos abandonar prácticas malsanas y seguir las recomendaciones de Dios. Se trata de estar dispuestos a desaprender de acuerdo al concepto de los hombres, o sea, desaprender lo que hemos aprendido de la sabiduría de hombres y empezar a aprender acerca de la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. También en ese libro inspirado, Mensajes Selectos, en el tomo 2, porque hay un capítulo completo que trata sobre esto, hay muchísimas citas, pero hice un recopilatorio de aquellas que me parecieron más relevantes para esta ocasión, pues extraje esta porción que comparto con ustedes.
El Señor no nos ha dejado sin instrucciones acerca del uso de remedios sencillos, los cuales, cuando se los utiliza, no dejarán en el organismo en la condición debilitada en que con tanta frecuencia lo deja el empleo de drogas o fármacos o medicinas. Necesitamos enfermeras bien preparadas que puedan comprender cómo utilizar los remedios sencillos que proporciona la naturaleza para la restauración de la salud y que puedan enseñar a quienes desconocen las leyes de la salud cómo emplear esos remedios curativos sencillos pero eficaces. Y esa es una dualidad que tiene. Son remedios sencillos pero pero muy eficaces. Amigo que me escucha, estamos hablando hoy de remedios sencillos y estamos hablando de eso porque es la medicina de Dios, la verdadera y única medicina de Dios. Y usted debe tener claro en su mente ya en este punto de la presentación que durante años, durante mucho tiempo, nos han hecho creer que en materia de enfermedad lo que cuesta mucho es lo que funciona, que lo sofisticado es lo que resuelve, pero eso no es verdad. Nos han convencido con publicidad engañosa acerca de algo que no es cierto. Son los remedios sencillos de Dios los únicos que de verdad funcionan y esos remedios sencillos están al alcance de todos sin efectos secundarios indeseables, pero su uso eficiente requiere, por una parte, fe y por otra parte, humildad. La pregunta es, ¿cuáles son esos remedios? ¿Cuáles son esos remedios sencillos que yo les he asegurado que es la medicina de Dios y de los cuales les estoy hablando desde el comienzo de esta presentación? No quiero que sean mis palabras las que hablen, porque lo que vale no es lo que yo piensa, diga o comparta, sino lo que ha sido escrito. Dejemos que hable el Espíritu Santo a través de la mensajera del Señor. La hermana Elena G. de White, en Consejo sobre la Salud, dejó muy claramente establecido cuáles son los remedios sencillos. Y antes de leérselo, permítanme que les diga algo. Cuando Dios creó a la primera pareja, allá por los tiempos del Edén, aún antes de hacerlos a ellos como tal, pues organizó este planeta y creó una serie de condiciones o leyes de salud que una vez estando ellos vivos, pues se las encargó. Se las encargó y les enseñó que las debían practicar para que ellos se mantuvieran sanos. Amigo que me escucha, Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan paciente, pero además de eso, Dios no cambia, es el mismo hoy y siempre. Por ese motivo, esas leyes de salud que en su momento fueron leyes desde el principio de los tiempos y que por supuesto hoy en día siguen siendo leyes, son leyes para que nosotros las sigamos a fin de mantenernos sanos, pero esas mismas leyes se convierten en remedios sencillos cuando nosotros estamos enfermos. Fíjense cómo nos los aclara esta cita inspirada de Consejos sobre la Salud. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por las fuerzas de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas o medicinas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. ¡Qué bonito! Ahí están los remedios sencillos, están al alcance de todos con poco coste. Nosotros nosotros tenemos el privilegio de echar manos de esos remedios que Dios ha dejado en su misericordia para poder aliviar la situación de enfermedad que están padeciendo las naciones. Si lo fuéramos a resumir, aquí ella nos lo dice en el libro Ministerio de Curación. Fíjense cuáles son los remedios sencillos. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Son los verdaderos remedios. Todos los demás son remedios, pero falsos.
Le pongo un ejemplo. El bicarbonato es un falso remedio. El tomar marihuana para aliviar el dolor es un falso remedio. El tomar vinagre de manzana para bajar de peso es un falso remedio. Amigo que me escucha, los remedios de Dios son claros, son bien definidos y no dejan rastros negativos sobre nuestro cuerpo. Todos deberían conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y además saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Y eso es algo que todos necesitamos aprender y que necesitamos aprender urgentemente. Necesitamos aprender, necesitamos enseñar, conocer, aprenderlos, practicarlos nosotros y por nuestro propio testimonio enseñárselo a los demás, porque hay muchísima gente enferma y peor aún, muchísima gente muriendo y nosotros tenemos la obligación de hacerles llegar a ellos esta luz que viene directamente del cielo. Nos dice en el mismo libro inspirado Mensaje Selecto: Dios no sana a los enfermos sin la ayuda de los medios de curación que están al alcance del hombre, o cuando los hombres rehúsan recibir el beneficio de los remedios sencillos que Dios ha provisto en el aire puro y en el agua, y también en el resto de los remedios sencillos que son leyes naturales que se convierten, insisto, en remedios cuando nosotros estamos enfermos. Qué bonito saber esto. Es un mensaje de esperanza para nosotros, pero tiene una parte negativa, entre comillas, que implica una responsabilidad del doliente. ¿En qué sentido? Tiene que estar dispuesto a abandonar todas aquellas malas prácticas que le pusieron en esta situación. Tiene que estar dispuesto a aprender la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. El doliente tiene que estar dispuesto, si de verdad quiere sanarse, a renunciar a todo aquello que es conocimiento de hombre y no divino, que ha llevado a una situación dramática de enfermedad a la sociedad actual. O sea, implica, hay una gran bendición, pero como contrapartida hay una gran responsabilidad por parte del doliente. También en Mensajes Selectos, tomo 12, nos dice: los remedios sencillos de la naturaleza ayudarán a restablecerse sin producir las consecuencias mortíferas que tan a menudo experimentan los que utilizan las drogas venenosas, o sea, los fármacos o medicamentos. Amigo que me escucha, no hay ni un solo enfermo que se haya curado por el uso de fármacos. Las personas tienen tratamientos muchas veces de por vidas con dichos fármacos. Y hay una pregunta cuya respuesta el sentido común nos aclara perfectamente cuál es. Si los fármacos nos curan, entonces ¿por qué lo tienen que tomar durante tantos años y nunca se curan? La respuesta es sencilla: porque los fármacos no curan. Ayudan en el sentido de que te alivian el dolor y te mantienen con vida, pero a la par, como efecto secundario, vas deteriorando cada vez más tu organismo y te haces esclavo de la industria farmacológica por el resto de tu vida. Pero Cristo no quiere eso, por eso nos manda los remedios sencillos. Él vino a darle libertad a los cautivos y un enfermo es un cautivo de su enfermedad. Pero para que esto sea posible, tenemos que hacer dos cosas o recurrir a dos vertientes. Primero, la obediencia a las leyes naturales de Dios y en segundo lugar, al uso de la verdadera medicina científica que viene de Él, que se pone en marcha a través del empleo de los remedios sencillos. Nos dice la mensajera del Señor: estas, o sea, las drogas, las medicinas, los fármacos, destruyen la capacidad del paciente para ayudarse a sí mismo. Hay que enseñar a los pacientes a poner en práctica esta facultad, aprendiendo a comer alimentos sencillos y saludables y rehusando recargar el estómago con una variedad de alimentos en una sola comida. Todo esto debería formar parte de la educación de los enfermos. Son remedios sencillos. Hay que dar conferencias para enseñar a conservar la salud, a evitar la enfermedad y a reposar cuando el descanso es necesario.
Estos son los remedios sencillos. ¿Saben? ¿Cuántas personas no hay padeciendo de problemas de estómago, de problemas de cáncer? Pero todo eso empieza en un colon que está intoxicado debido a la manera tan irracional en la que hoy en día come la gente. ¿Cuál es un remedio sencillo para aplicar en el caso de los enfermos? Lo primero que hay que hacer es ayunar, o sea, dejar de comer, darle un descanso a mi organismo con un ayuno inteligente, bien planificado y guiado por profesionales competentes en esta situación. Una persona que padece una gastritis, que padece una enfermedad de Crohn, que padece otro tipo de enfermedad, puede encontrar muchísimo alivio y hasta curación. Hay veces que a mí me llaman las personas diciéndome, hermana Nelly, tengo tal problema de salud. ¿Qué puedo tomar para esto? Yo siempre les digo dos cosas. En primer lugar, tenemos mentalidad de remedios, pero necesitamos una mentalidad de obediencia. Lo primero que yo tengo que hacer si estoy enfermo es averiguar la causa y reconciliarme con Dios, porque la causa de mi enfermedad es en realidad el haber roto, el haberme divorciado de las leyes naturales que son leyes de Dios. En segundo lugar, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, ¿saben qué, hermano o hermana? Más que preguntarme qué debe tomar para tratar su enfermedad, usted debe saber en primer lugar qué no tiene que tomar. Y usted no tiene que tomar nada de lo que le ha llevado a estar en esa situación. Usted no tiene que comer alimentos insanos, tanta proteína animal. Usted no tiene que o no debería comer grasas de origen animal. Usted no debería tomar alimentos refinados, ni esos refrescos industriales. Usted no debería tomar ni café, ni té, ni el cacao, ni nada que vaya irritando por dentro su organismo. Usted no debería comer chile picante, o no debería tomar ningún tipo de condimento que sea excitante para toda su mucosa gástrica, porque eso le va a poner muy malo su sistema. Muchas veces, amigo que me escucha, les pongo un ejemplo sencillo para que podamos entender de qué estamos hablando. Muchísimas personas me llaman preguntándome qué deben hacer porque ellos o sus hijos tienen unos problemas respiratorios tremendos, como es el caso del asma. Usted sabe que la mayor parte de las veces, solamente con retirar los lácteos de la dieta y limpiar el colon y comer sano, por supuesto, se soluciona el problema del asma. O sea, en realidad no ha tenido que tomar nada adicional. Lo que ha tenido es que quitar todos esos lácteos que le está creando tanta mucosidad al punto de que no sale de un ataque asmático a otro. Entonces, muchas veces, más que saber qué tomar, yo lo que necesito saber es qué dejar de tomar, porque eso que he estado tomando durante mucho tiempo me ha llevado a una mala situación de sanidad. Remedios sencillos, la medicina de Dios. De eso estamos hablando. Y quiero compartir en estos momentos con ustedes una porción de mi libro Origen y Curación de la Enfermedad, que un poco resume cuáles son, los remedios sencillos que Dios ha dejado para el tratamiento de los enfermos y de las enfermedades. Escribí como sigue. La mayor parte de las enfermedades, y digo la mayor parte porque siempre estamos hablando de ese grupo de entre el 80 y 90% de las enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida, que son las conocidas como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, y que pueden ir desde algo más simple como un resfriado hasta una osteoporosis, una artritis, una esquizofrenia, un Parkinson, incluso a un cáncer. Repito, la mayor parte de las enfermedades pueden resolverse combinando dietoterapia, la ayunoterapia, la hidroterapia, la geoterapia y la fitoterapia. Dietoterapia significa salud por los alimentos. Ayunoterapia es salud por la abstinencia. La hidroterapia es la salud por el uso del agua. La geoterapia es la salud por el uso de la tierra, o sea, barro curativo. Y la fitoterapia es la salud por el uso de las plantas. Amigo que me escucha, tan sencillo como eso, utilizando de forma inteligente todo este tipo de medicina absolutamente sencilla y natural, que es verdadera medicina científica y que viene de Dios,
cuando la utilizamos inteligentemente, los resultados son milagrosos porque Dios ha prometido y Dios cumple. Dios ha dicho, yo les voy a curar, pese a todo yo les voy a curar, pero estas son mis reglas de juego y las reglas de juego son que recurramos a los remedios sencillos que Él ha dejado para el tratamiento de los enfermos. ¿Y saben qué es lo que la consecuencia de seguir el plan de Dios? Que a medida que un enfermo va reaccionando a estos remedios sencillos, poco a poco, porque eso no se puede dejar de buenas a primeras, se va a ir disminuyendo su dosis de medicación, recuperando sus funciones el cuerpo, demuestra que ya no las necesita. Permítanme ponerle un ejemplo. Un diabético de pronto no puede dejar de inyectarse su insulina, de ese químico, porque lamentablemente lo necesita, porque su páncreas ha estado tan extenuado del sobreabuso al que ha sido expuesto que se ha quedado sin capacidad para generar esa hormona que es la insulina, que es la que hace que toda esa glucosa o azúcar que nos llega a través de los alimentos entre en las células. Si el azúcar o glucosa se queda en el torrente sanguíneo, es tóxica para todo el sistema. Pero resulta que en un diabético esa capacidad está anulada. Se ha jubilado antes de tiempo, pues su pobre páncreas. Esta persona toma conciencia, estamos poniendo un ejemplo de un diabético, de que el uso de remedios sencillos es, por la gracia de Dios, lo que únicamente le va a solucionar su situación. Pues ese diabético insulino dependiente no puede dejar de buenas a primeras de inyectarse su insulina porque va a tener un colapso grande en su cuerpo. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento correcto, ponerse en manos de profesionales conocedores de esta verdadera medicina científica que viene de Dios, que es el higienismo, y esas personas le van a controlar sus signos vitales en la misma medida que lo vayan sometiendo a ayunos, a limpiezas de colon, a tratamientos de hidroterapia, a tratamientos naturales como la fitoterapia, que van a hacer que todos los ácidos o gran parte de los ácidos que están retenidos dentro de esos diabéticos y que ha, entre otras cosas, matado, aniquilado, pues las células del páncreas, porque por eso se tiene diabetes, porque el páncreas se está muriendo, las células no son capaces de funcionar, pues se sacan esos ácidos, se le da la nutrición que corresponde al organismo y con esas herramientas el cuerpo mismo que tiene capacidad autocurativa y de autorregeneración maravillosa va a empezar a responder produciendo poco a poco insulina con ese páncreas. Entonces cuando esa persona empieza a producir su propia insulina, quienes le están llevando en todo este proceso se van a dar cuenta que ya no es necesario que use cada día 30 unidades de insulina, se la van a ir rebajando. Un día 30, un día 28, el otro 26, el otro 24, así hasta que por la gracia de Dios y si es la voluntad de Dios, esa persona que era insulino dependiente, sencillamente por el uso de los remedios sencillos, que no son más que leyes naturales de Dios, ya no va a necesitar fármacos, porque ese es el regalo que Dios le hace a aquellos que deciden obedecerle. Piensa en esto, amigo que me escucha. El verdadero arte de sanar recurre a métodos que no dañen, castiguen, envenenen, intoxiquen o mutilen el cuerpo. Y ese, afortunadamente, es el caso de los remedios sencillos. ¿Sabe usted? Los métodos curativos de Dios se deben seguir al pie de la letra, con fe, con entusiasmo, con alegría, con perseverancia y con plena conciencia. Nosotros muchas veces cometemos el error, lamentablemente personas enfermas y enfermas con enfermedades graves, por ejemplo, una persona con cáncer que antes de recurrir a la medicina científica, a este tipo de remedios científicos sencillos que Dios ha dejado, pues se somete a la medicina química y empiezan a recibir quimioterapia, radioterapia, le hacen de cuantas cosas hay. Esa persona, como es lógico, se va a ir debilitando más y más. Puede que aparentemente, incluso en un periodo de su vida, pueda parecer que todo está bien, pero al final las estadísticas hablan que aquellos que reciben este tipo de tratamiento, a más tardar o como promedio, a los 5 años suele reaparecer el cáncer por otro órgano, sobre todo y en primer lugar
por el hígado, porque ese hígado, que es un filtro de cuerpo, ha tenido que estar tratando de detoxificar el organismo durante todo ese proceso, pues de todos los químicos que tiene la hidroterapia. Perdón, la quimioterapia. Resulta que este enfermo, ya desahuciado por la ciencia, alguien le habla de los remedios curativos de Dios o se acuerda de que esto existe y como ha sido desahuciado por la ciencia, entonces que va a hacer lo que Dios dice que hagamos. Amigo que me escucha, esto no funciona así. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Nosotros tenemos que entender que nos enfermamos por vivir de espaldas a las leyes naturales de Dios. Y que si cuando nosotros estamos enfermos, en vez de arrepentirnos ante Dios y reconciliarnos con Él y recurrir a los remedios que Él me ha dejado, los procedimientos que me ha dejado, yo voy a seguir viviendo en rebeldía porque recurro a un tipo de procedimientos que no son aprobados por el cielo porque son sumamente invasivos para mi cuerpo. Yo tengo que entender que la bendición no va a llegar a mí, que la sanación no va a llegar a mí, que si lamentablemente yo tengo un cáncer o una diabetes o una osteoporosis, lo primero que yo tengo que hacer es reconciliarme con Dios y lo segundo, someterme a los procedimientos que Él ha dejado, que son bien sencillos: comer sano, evitar el estrés, hacer ejercicio, dormir como corresponde, ser temperante, beber agua pura, evitar los tóxicos, esas cosas, las leyes naturales que se convierten en remedios sencillos. Yo no puedo dejar eso para cuando ya yo estoy desahuciado por la ciencia, porque Dios no debe ser lo último en nuestra vida, sino lo primero. Y solo usted tiene que echar un vistazo a todas las personas que están enfermas, que o casi todas, que lamentablemente suelen proceder como les acabo de comentar. Fíjense cuál es su final. No pueden disfrutar de la bendición, de la restauración prometida por Dios para sus hijos arrepentidos, porque Dios siempre está dispuesto a acoger en su seno al pecador arrepentido. Se privan del privilegio que tienen de poder disfrutar de algo así. ¿Por qué? Pues porque deciden lamentablemente recurrir a un tipo de farmacología, a un tipo de procedimiento que sencillamente, por más buenas intenciones que tenga, no pueden resolver el problema. Amigo que me escucha, en realidad los remedios de Dios son tan simples y a la vez tan efectivos que no dejan espacio para pensar en cosas más sofisticadas. En realidad no hacen falta cosas más sofisticadas porque Dios ha prometido y Dios cumple. Y Él ha prometido curarnos a través de sus remedios sencillos. Y hay una buena noticia, amigo que me escucha. ¿Sabías que los remedios sencillos están al alcance de todos? Son económicos, son fáciles de entender, son fáciles de aplicar, son altamente efectivos, no tienen efectos secundarios, estimulan la fe y la acción y promueven la salud física, mental, moral y espiritual. ¿Sabía usted todo esto, amigo que me escucha? Fíjense. En el caso de los enfermos, insisto, que tienen enfermedades serias, mi recomendación es que vayan a centros, a centros de vida sana, se les conocen así, o a sanatorios. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos sanatorios en muchos países. No hace mucho tiempo he estado en México y allí fui a 2 sanatorios que están regentados por médicos de profesión, médicos adventistas del séptimo día, formados en la Universidad de Montemorelos, pero que han decidido, en vez de recurrir a la medicina medicamentosa, pues utilizar pues este tipo de fármacos naturales, de procedimientos naturales que el Señor ha dejado. Amigo que me escucha, yo les puedo asegurar que el índice de curación que ellos tienen en aquellos sanatorios es altísimo. Ahí he visto gente entrar con diabetes tipo 1 y salir con un páncreas que está segregando insulina por primera vez. Ahí se curan enfermos de cáncer, enfermos con problemas serios a nivel de articulaciones, con problemas gástricos serios. Amigo que me escucha, Dios es bueno y Dios sabe lo que nos está diciendo. Y una cosa que nos dice, de las que nos está diciendo y que reafirma a través de la mensajera del Señor, es que el uso de remedios sencillos salvará no pocas, sino muchas vidas.
Muchas, muchas, muchas. Y eso es lo que pasa en sanatorios como el que le acabo o de los que le acabo de hablar. En fin, amigo que me escucha, el Señor quiere que practiquemos las leyes de la salud para que no conozcamos la enfermedad. Pero también quiere que si hemos conocido la enfermedad, Él lo que nos recomienda es que recurramos a remedios sencillos para que encontremos restauración. Y eso es un regalo precioso de un Dios de amor, porque Dios efectivamente es amor. Amigo que me escucha, estamos hablando hoy de remedios sencillos, la medicina de Dios. Y hemos llegado al final de nuestra presentación. Y yo termino con una ecuación matemática, una ecuación matemática aplicada a la salud. Bien sencillo, resume de una manera muy clara lo que hemos visto o estado viendo en esta presentación. Remedios sencillos es igual a leyes de la salud, que es igual a un estilo de vida alcalino. De eso se tratan los remedios sencillos. Si yo vivo en obediencia a Dios, Dios me va a bendecir dándome la salud que yo necesito. Hasta aquí, amigo que me escucha, el tema de hoy que se ha titulado Remedios sencillos, la medicina de Dios. Y espero y deseo, como siempre, que a usted le haya resultado de bendición. Pongo toda mi pasión en esto porque sé hasta qué punto son enseñanzas que vienen del Señor. Y es mi deseo que para usted sea de utilidad de la misma manera que lo ha sido para mí. Saben, hay muchas cosas que tenemos que desaprender, como les dije hace un ratito, y cosas que son de verdad importantes y que vienen de Dios que necesitamos aprender. Ese es el objetivo de todos estos estudios. Por lo tanto, yo le invito a que usted me siga acompañando en este canal para que juntos podamos aprender con todas estas reflexiones que estamos compartiendo. Amigo que me escucha, aquí me despido de usted. Espero y deseo que sobre su vida y sobre la mía caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.